Séfora. Todas sabemos quién es Séfora. Todas recordamos quién fue Séfora. Todas conocemos a Moisés, ¿verdad? O a Moshe, como es su nombre en hebreo. Todas conocemos a Moshe, todas sabemos quién fue Moshe, qué hizo Moshe. Pero, ¿a poco todas, así como conocemos a Moshe, conocemos a su esposa, a sus hijos? Creo que no, ¿verdad? De pronto esta parte de la historia de Moshe se queda muy en oculto y se pierde un poco lo que el Eterno hizo en la vida de Moshe a través también de su esposa y de sus hijos. Así que en esta ocasión precisamente vamos a examinar a Séfora, la esposa de Moshe. ¿Okay? El nombre de Séfora en hebreo es Tziporá. Aquí lo tienen, Tziporá, y significa pájaro. Esta palabra Tziporá viene a ser el femenino de la palabra tzipur, que es pájaro. Y bueno, también aparte de un pájaro en sí, tiene como significado ave, avecilla o golondrina. Viene de la raíz primaria tzafar, que significa eludir, retornar y madrugar. Y vamos a ver que esto va a ser muy interesante con lo que hizo Tziporá en su vida y el significado de su nombre. La historia de Tziporá se desarrolla en el año 1531 aproximadamente y se narra en el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot, que es el libro de Éxodo. ¿Okay? Este libro es muy significativo para nuestra fe. En él se habla del pacto que el Eterno hizo con su pueblo al sacarlo de Egipto. Creo que todos hemos escuchado hablar del libro de Éxodo, ¿verdad? Lo importante ahora es que el protagonista, por así decirlo, de esta historia se llama Moshe, o Moisés, como se conoce comúnmente. Todos hemos oído hablar de Moshe, incluso personas que nunca han leído una Biblia, personas que jamás han tenido una Biblia en sus manos, incluso esas personas han escuchado hablar de Moisés. Lo curioso es que pocos conocen quién fue su esposa e hijos. En esta ocasión examinaremos a Séfora, o mejor dicho, Tziporá. Vamos a tratar de acostumbrarnos a llamar a las mujeres de la Biblia o a los personajes de la Biblia con su nombre original. En este caso, Tziporá, esposa de Moshe, cuya vida la hemos catalogado en esta sección de mujeres ejemplares, no precisamente porque haya hecho algo de valor a nuestro pueblo, sino por su actitud que, a pesar de ser gentil e idólatra, se añadió al pueblo de Israel. Es decir, Tziporá no precisamente hizo algo así extraordinario en el pueblo, algo de renombre, pero sí tuvo una actitud de la cual tenemos mucho que aprender. Seguramente Tziporá tuvo sus errores, sin embargo lo que la Escritura nos revela de ella nos permite ver que fue una mujer similar a Ruth, aunque no con un corazón tan enteramente entregado como ella. Vamos a ver que, bueno, Tziporá venía de un contexto también completamente gentil, no solo gentil, sino pagano. Su padre, vamos a ver quién fue su padre, y su padre era un sacerdote que obviamente oficiaba para deidades paganas. Entonces, bueno, Tziporá creció en ese contexto. Sin embargo, en el momento en el que ella conoce a Moshe, comienza a integrarse a la fe de Moshe poco a poco, no así tan de lleno y con tanta convicción como lo hizo Ruth, pero sí, Tziporá sí es una mujer que a pesar de ser de ese contexto completamente idólatra, se integra al pueblo de Israel. Así, el testimonio de Tziporá nos deja un ejemplo de mujeres gentiles que se injertan al pueblo de Israel a través de un varón. Como sabemos, Moshe nació en una época en que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido en Egipto. En ese momento, una mujer llamada Yochebed tenía 2 hijos, Aarón y Miriam. Posteriormente quedó embarazada de su esposo y tuvo un tercer hijo varón, pero el edicto de Faraón en ese momento era que todos los varones hebreos que nacieran fueran echados al río y a las mujeres las dejaban vivas. Cuando los niños de los hebreos, desafiando el decreto dejaban vivos a los niños de los hebreos, aquí me brinqué un renglón. Cuando Yochebed estaba por dar a luz,
un par de parteras hebreas dejaban vivos a los niños de los hebreos desafiando el decreto de Faraón. Esto ya lo vimos las semanas pasadas, ya hablamos de Sifra y Púa, ya hablamos de Yochebed, ya hablamos de Miriam. Entre ellos vivió Moshe, pero después de 3 meses su madre ya no lo pudo seguir ocultando y lo puso en una arquilla para bebés sobre el río y lo dejó en manos del Eterno. Su hermana Miriam lo estaba vigilando y fue a dar con la hija del faraón, quien lo crió como su propio hijo y se convirtió en un joven egipcio, miembro de la realeza, heredero al trono. Y bueno, la historia de Moshe es sorprendente, pero vamos a ver qué papel juega en ella Zipporá. Moshe era muy destacado en la nación egipcia, pero al querer defender a un obrero hebreo, mató a un egipcio y después tuvo que huir. Llegó a la tierra de Madián, donde conoció a las hijas de un hombre llamado Jetro. En sus Biblias en español lo tienen como Jetro, sacerdote de Madián, una tierra al norte del desierto de Arabia fundada por un descendiente de Abraham y Setura que llevaba el mismo nombre. Madián estaba limitado por Edom, lindaba con Moab y también era fronteriza con el reino de los amorreos. Como vemos, los madianitas estaban rodeados de pueblos idólatras y seguramente fueron influenciados por ellos. Les voy a mostrar por acá un mapa porque así las descripciones como que no nos queda muy claro, ¿verdad?, dónde estaba Madián. Por acá está Madián, si lo pueden observar. Moshe estaba acá en Egipto y bueno, él tuvo que haber tomado alguna ruta, ya sea por tierra para llegar a Madián. Acá está Edom, acá está Moab, todo esto es Canaán, pero aquí Madián pues estaba completamente rodeado de pueblos idólatras, pueblos muy fuertemente influenciados por la idolatría en su extrema potencia. O sea, ya hemos escuchado acerca de los moabitas, por ejemplo, lo que hacían los amonitas, y bueno, verdaderamente los madianitas también tenían esta cultura idólatra. Entonces imagínense qué tipo de persona era Jetro, qué tipo de sacerdote era Jetro. En algunos comentarios dicen y aseguran que pues Jetro era sacerdote del Eterno, lo cual es un poco incongruente por algunas acciones que vemos de Jetro en la escritura, aunque en algún momento de su vida llega a reconocer al Eterno como poderoso de poderosos. Aún así no se integró al 100% al pueblo de Israel, y bueno, pues eso lo podemos ver en la Torá, cuando Jetro va con Moshe, le da algunos consejos sobre cómo gobernar Israel, pero después dice que él se regresa a su tierra, se regresa a su lugar, y eso es algo muy significativo porque expresa no solamente una descendencia o una decadencia de Jetro, del lugar santo donde el Eterno había llamado a Israel, hacia un lugar de perdición como era Madián, sino que espiritualmente tiene mucho más que ver, y tiene que ver con esa decadencia espiritual a la cual Jetro decidió regresar después de haber conocido al Eterno a través de Moshe. Los madianitas, aliados con los moabitas, sedujeron a Balaam a fin de que maldijeran a Israel y los trajo a un culto de idolatría e inmoralidad. Esto lo acabamos de ver la semana pasada en la porción de la Torá, en Números 22:4 y 6:25. Está expresado como Balaam aconsejó, y bueno, no lo dice literalmente, pero entre un verso y otro se deduce que Balaam fue el que le aconsejó a los reyes de Moab, al rey de Moab, para que al no poder maldecir a Israel, porque el Eterno no lo permitió, aún con eso Balac pudiera hacer caer al pueblo de Israel a través de la fornicación con estas mujeres. Entonces, bueno, hay muchos casos aquí en los que los madianitas estuvieron involucrados, y bueno, vemos cómo definitivamente sí tenían este trasfondo pagano. Y bueno, todo esto para que nos imaginemos qué tipo de mujer era Zipporá antes de ser llamada por el Eterno a ser esposa de Moshe. Por ello el Eterno ordenó a Moshe que combatiera contra Madián. Hubo un momento en que el Eterno le ordena a Moshe que combata contra Madián y los destruya. Podemos entender ahora el reclamo de Miriam y Aarón, hermanos de Moshe, en contra de la mujer que había tomado. Esto lo vimos cuando hablamos acerca de Miriam. Hablamos de cómo ella
Aparentemente empieza con esta murmuración, la empieza con Aarón, y cómo cae un juicio sobre ella por causa de esas palabras que ella estaba diciendo acerca de la mujer cusita. Cuando se menciona a Tzipora como cusita, si recuerdan que Miriam dijo, porque tomó Moshe esta mujer cusita. Bueno, aquí hay dos posibilidades. Uno, que puede ser, es posible que el término pudiese significarse que sea una etíope, porque se le relaciona con el reino de Cus o con la tierra de Cus, de donde vienen los etíopes. Pero no es precisamente el caso aquí con Tzipora. Entonces es posible que el término no signifique etíope, sino madianita, por una tribu de Arabia. Fíjense, Cus en hebreo significa negro. Fue un hijo de Cam. Ustedes ven la genealogía de Cam y pueden ver que tuvo a Cus, y Cus fundó una ciudad que es la ciudad de Etiopía. Sus descendientes formaron pueblos de Arabia y la costa africana. El país que habitaron los cusitas designa generalmente a Etiopía o Abisinia actual, aunque parece que hubo una Cus o Etiopía en Mesopotamia. En realidad, cuando Tzipora se le nombra como una mujer cushit, en hebreo no dice cusita, obviamente dice cushit, no es por referirse a una mujer de la región de Cus. Esto es importante porque a veces confunde qué tipo de mujer era ella. Algunos dicen que era africana, pero por otro lado la escritura nos dice que era madianita, ya que como vimos en la Torá, ella era madianita. El sentido de cushit es hacia su belleza. Y bueno, hemos estado comentando lo que algunos exégetas o algunos estudiosos de las escrituras hacen en cuanto a algunos versos, que así literalmente puede ser un poco complicado de entender, y más cuando no tenemos algunos conceptos hebreos en la mente, cuando no conocemos el idioma. Así que bueno, en esta ocasión igual nos vamos a apoyar un poco con un comentario de Rashi que nos va a ayudar a desplegar más esta palabra kushit a la que se refirió Miriam y Aarón acerca de Tzipora. Según Rashi, el adjetivo hakushit, eso está en la Torah, hakushit, así es como se le menciona, la cusita, no debe ser entendido literalmente en el sentido de que la esposa de Moshe era de Cus, una región del África situada en la zona de la actual Etiopía. Por tanto, kushit es utilizado como una alusión figurada a su belleza. Tzipora era llamada kushit como adjetivo de contraste. Por lo general, las mujeres de color oscuro destacaban de las demás mujeres. De igual modo, la belleza de Tzipora era tal que sobresalía por encima de la belleza de las demás mujeres. O sea, cuando se le llamó Hakushit o la Kushita, se le estaba haciendo referencia precisamente a esto, a que ella era diferente a las demás. Así como una mujer de piel oscura se destaca entre mujeres de piel clara, así también la belleza de Tzipora era tanta que se destacaba por las mujeres, por el medio de las mujeres promedio de la región en donde estaba. Y bueno, les puse aquí la cita por si quieren tener el dato. Esto está en la Torah con Rashi, en el libro de Números, Bemidbar, página 219. ¿Okay? Es interesante que Rashi en su comentario no solo habla de la belleza física de Tzipora, sino a lo que se le ha llamado la belleza de sus actos. Y aquí viene algo mucho más interesante, porque definitivamente Tzipora sí tuvo un momento en el cual ella tuvo que haber decidido si seguía viviendo igual que en su vida pasada, como hija de un sacerdote pagano, o si empezaba a integrarse a la fe de su esposo. Entonces, al ella haber decidido acercarse a la fe de Moshe, a esto es a lo que aquí Rashi describe como un acto hermoso, como un acto bello, que lo que la hacía una mujer especial siendo una ex gentil, porque esto pues obviamente no es algo así muy común, que una mujer que no tiene, vamos a decirlo, parte en Israel, decida de su propia convicción acercarse al pueblo. Entonces esto es algo como un acto hermoso en una mujer o en un hombre incluso.
Como vemos, aparentemente debido a las regiones de los madianitas y los cusitas, la mujer de la que se quejaron los hermanos de Moshe es la misma Tzipora, aunque algunos comentaristas dicen que la cusita era otra mujer que tomó Moshe. Este dato, esta referencia se los pongo porque puede ser que en algún momento ustedes leyendo algo encuentren esta referencia. Pero en general, en base a los datos que tenemos en la Torá desde el hebreo, es lo más lógico o lo más seguro es que la mujer de la que se quejaron Aarón y Miriam, o más bien Miriam y Aarón, sea la misma Tzipora. Tzipora fue, según los historiadores, la hija mayor de Yetro, sacerdote de Madián, como siempre se le menciona, siempre que se habla de Tzipora o de Yetro se le menciona como sacerdote de Madián. Por la cultura madianita podemos pensar que era un sacerdote de dioses falsos. Sin embargo, reconoció al Eterno como poderoso supremo y el Eterno le dio la oportunidad de injertarse al pueblo de Israel, pero vemos que decide volver a su antigua vida en Madián. Entonces, Tzipora no fue instruida bajo el temor del Eterno. Ella no lo conocía hasta que el Eterno se manifestó. La mentalidad de Tzipora era la de toda mujer extranjera alejada de la fe hebrea. Ella no tenía absolutamente nada de entendimiento del poderoso de Israel. Solamente cuando empieza a ver las manifestaciones a través de la vida de Moshe es cuando ella empieza a tener ese acercamiento a la fe en el Eterno. Entonces Moshe y Tzipora se casan y tienen 2 hijos. El mayor se llamó Gersón y el menor se llamó Eliezer. Eso está en Éxodo 2, 22 y 18, 3 y 4. ¿Okay? A pesar de que Yetro era sacerdote de Madián, conoció al Elohim de Moshe a través de sus manifestaciones maravillosas sobre el pueblo de Israel. Después de eso, dijo que Elohim era más grande que todos los dioses. Sin embargo, cuando Moshe le pide que se quede con él, decide volver a su tierra. Cuando Moshe es llamado por el Eterno a librar a su pueblo de Egipto, él no demoró e inmediatamente agarró camino a Egipto. Y aquí vamos a ver un relato que a veces es muy poco comentado, pero es muy interesante examinarlo. Éxodo 4:21, para las que no tienen en las hojas los textos, nos acompañan por favor con sus Biblias. Éxodo 4:21 dice: y dijo el Eterno a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: el Eterno ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y fíjense lo importante aquí en el 24. Y aconteció en el camino que en una posada el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo. Hasta aquí, cuando ustedes leen este verso 24, y aconteció en el camino que en una posada el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo, ¿qué piensan? ¿De quién creen que se está refiriendo la Escritura? Que le salió al encuentro y lo quiso matar. ¿Alguna vez habían leído esta parte de Éxodo? A ver, vamos a participar. ¿Qué piensan? ¿A quién quiso matar al Eterno? Porque de pronto de aquí se desatan algunos comentarios, algunos fuera de lugar, y bueno, pues otros obviamente que están haciendo la referencia acerca de qué fue lo que pasó aquí, a quién quiso matar el Eterno. ¿Alguna aportación por acá en internet? ¿A quién quiso matar el Eterno? ¿A quién salió al encuentro? ¿Nada? Bueno, vamos a seguir leyendo. Fíjense, según la tradición hebrea, Moshe fue tocado por una enfermedad por la cual estuvo al borde de la muerte. ¿Ustedes habían escuchado algo así, que el Eterno haya querido salir al encuentro de Moshe para matarlo?
Otros comentan que fue una serpiente la que atacó a Moshe y lo engulló. La razón aparente y por las acciones de Tzipporá, Moshe fue reprendido por el Eterno por no haber circuncidado a su hijo Eliezer. Fíjense qué interesante. Fíjense, recordemos algo importante. Tzipporá era extranjera, no conocía los mandamientos o cultura del pueblo de Israel, y si los conocía seguramente no entendía el valor de obedecerlos. Moshe seguramente sí, y él pues, seguramente sí fue circuncidado al 8º día de nacido conforme a la costumbre hebrea llevada a cabo desde Abraham. Acuérdense que él nació y su madre lo tuvo escondido 3 meses, o sea que seguramente al 8º día Moshe fue circuncidado. Él era quien conocía y sabía que debía circuncidar a sus hijos. Él debió haberlo exigido como el varón de la familia, simplemente hacerlo él. Él debió de haber tomado esta iniciativa de haber circuncidado a su hijo como el Eterno lo había ordenado desde Abraham. Entonces, como lo hizo Abraham, Abraham fue el que circuncidó a sus hijos, él mismo. Pero por alguna razón que la Biblia no expresa, no lo hizo y cayó sobre él una reprensión, y al darse cuenta Tzipporá que el asunto de la circuncisión era de suma importancia para el Eterno, ella fue quien tomó la iniciativa y lo circuncidó. Fíjense cómo dice Éxodo 4:25. Entonces Séfora o Tzipporá tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, obviamente a los pies de Moshe, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y bueno, le dejó luego ir, estamos hablando de lo que el Eterno trajo sobre Moshe para reprenderlo. Haya sido, como dicen los comentarios rabínicos, una serpiente que lo enrolló, que lo engulló, o haya sido una enfermedad, como expresan algunos otros, lo que haya sido que el Eterno envió para llamarle la atención a Moshe, eso se fue en el momento en el que Tzipporá avienta el prepucio del niño al haberlo circuncidado. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Vamos a entender todo esto que estamos leyendo. La expresión "y lo echó a sus pies" es que literalmente tocó los pies de él, es decir, de Moshe. Aparentemente denota una actitud causada por el miedo. No pensemos que ella lo avienta así enojada y toma el prepucio y porque por tu culpa o lo que sea. No, fue una actitud de que ella vio lo que estaba pasando con su esposo, y pues obviamente se llenó de terror al ver lo que sea que le haya estado pasando, alguna enfermedad o lo que sea, y ella rápido corta el prepucio, entiende que eso es el asunto ahí, el problema, y se lo avienta a Moshe como diciendo: bueno, ya está hecho, ya. O sea, para que ya eso que estaba quejando a Moshe lo dejara ir. Fíjense, Moshe, así es, por temor, ella lo hizo por temor, ella avienta el prepucio a los pies de Moshe por temor. Moshe se demoró en circuncidar a su hijo, así que merecía el castigo de la muerte, según lo que estamos viendo aquí, que el Eterno salió al encuentro para matarlo, ¿ok? Por eso aquí vemos eso escrito. Algunos comentaristas intentan justificar esta acción de Moshe con lo siguiente. Fíjense, algunos dicen: no es que Moshe no lo haya querido circuncidar, y dan esta excusa. Dicen: el cielo no lo quiera. Moshe no fue moroso en circuncidar a su hijo, sino que había dicho a sí mismo: si lo circuncido ahora y luego emprendo el camino, ello pondrá al niño en peligro durante los 3 días iniciales después de la circuncisión. Y circuncidarlo ahora y esperar 3 días antes de partir, tampoco puedo hacerlo, ya que el Santo bendito es me ha ordenado: ve, regresa a Mitzraim, a Egipto. Por esta razón demoró la circuncisión. Pero luego se hacen una pregunta: entonces, ¿por qué razón mereció la pena de muerte? O sea, si fue que él demoró la circuncisión por hacer algo bueno, por no demorarse en obedecer al Eterno, entonces ¿por qué el Eterno más bien salió para querer matar a Moshe? Dice: porque en el mesón a donde llegó
se ocupó primero de otros asuntos en vez de hacer la circuncisión inmediatamente después de llegar. Bueno, la razón que haya sido, obviamente la escritura no nos dice, solamente nos da este relato, pero la razón que haya sido, así haya sido esto, o así haya sido cualquier otra cosa, el asunto es que no lo circuncidó, se demoró en hacerlo. Entonces la razón que haya sido, si no lo hizo por causa de obedecer al Eterno inmediatamente, por descuido o por lo que haya sido, el Eterno sí sabía por qué exactamente, o sea, el Eterno veía el corazón de Moshe. El Eterno sabía por qué Moshe no lo había hecho, entonces para el Eterno fue meritorio salir a su encuentro e intentar matarlo, o por lo menos ponerle una reprensión por su omisión. Por aquí comentan, puso pretextos, como muchas veces nosotros ponemos antes de obedecer al Eterno. Seguramente sí pasó algo así, porque si no, por eso viene esta pregunta. Bueno, si no fue algo algo malo, es decir, algo que Moshe lo haya hecho porque quiso obedecer al Eterno, pero entonces ¿por qué el Eterno quiso salir a matarlo? Como que el Eterno no haría eso, ¿no? Si Moshe se hubiera demorado en hacer algo por obedecer al Eterno, pues obviamente el Eterno, ¿qué diría? Bravo Moshe, gracias porque me estás obedeciendo primero a mí, ¿no? Pero aquí hay algo muy importante, que primeramente el mismo Eterno, es decir, no era algo de los hombres, sino que el mismo Eterno había ordenado a Abraham y a su descendencia que los niños al 8º día de nacidos fueran circuncidados. Entonces, obviamente Moshe sabía de qué pueblo venía. El tiempo que él estuvo con su madre, como comentábamos en la historia de la vida de Yochebed, él estuvo aparentemente 2 años con su madre. Él creció en Egipto, pero creció viendo a sus hermanos. Él creció viendo el pueblo del cual él venía. Entonces, obviamente él sabía incluso en el libro de Yashar hay una parte en la que explica cómo Moshe aboga ante el faraón porque el pueblo de Israel pudiera tener el día de Shabbat como día de descanso. Entonces, obviamente Moshe conocía muchas cosas, era un hombre muy instruido y conocía la fe hebrea. Obviamente no conocía al Eterno tan de cerca como lo conoció después. Sin embargo, sabía que él tenía que circuncidar a sus hijos, pero el Eterno vio algo en su corazón que pensó en que era merecido una reprensión, que él merecía una reprensión, y es por eso que sale y le encuentra para intentar matarlo, o por lo menos no tanto para matarlo, sino para darle una corrección, una reprensión. Pudo no haber sido tanto un castigo por una falta, sino una advertencia para que Moshe circuncidara al niño. O sea, tal vez no fue tanto que el Eterno lo quiso de veras matar, porque si se tratara de matar a Moshe, el Eterno simplemente, con un abrir y cerrar de ojos, Moshe deja de respirar, deja de vivir. Pero el Eterno lo que quiso hacer fue poner a Moshe en aprietos, con lo que haya sido, para que recapacitara, para que reflexionara en lo que no había hecho, y entonces tomara acción, lo obedeciera. Por eso, en cuanto el niño fue circuncidado, el Eterno dejó a Moshe. O sea, Zipporá se da cuenta de todo esto, circuncida al niño, y inmediatamente es que Moshe es librado de lo que le estaba quejando por parte del Eterno. Entonces Zipporá, al ver el mal que había venido sobre Moshe, comprendió que ello se debía a la demora en realizar la circuncisión. Por eso, prontamente actuó. Si pudiésemos rescatar el significado de Zipporá, una similitud con su vida sería aquí, donde ella, como dice el dicho, ni tarda ni perezosa, circuncidó al niño. O sea, ella rápido entendió, el Eterno le permite tener ese discernimiento de lo que estaba pasando con su esposo, y es que rápido toma un pedernal afilado y circuncida al niño, imagínense. Además recordemos que significa pájaro, y un pajarito es manso, es una criatura inofensiva que además es libre. Zipporá fue libre para elegir y eligió obedecer. Cuando Zipporá arroja el prepucio de su hijo y dice, a la verdad tú me eres un esposo de sangre, es una expresión que usó Zipporá para decir, tú casi fuiste el causante de que mi esposo muriera por causa tuya, o sea, por tu culpa Moshe casi mueres.
para mí tú eres el asesino de mi esposo. O sea, tú eres, el hecho de haber dicho un esposo de sangre tiene que ver con esto, como por un sacrificio, como por un derramamiento de sangre, que obviamente pudo haber venido sobre Moshe si Zipporá no hubiera circuncidado al niño. Ella pudo haber dicho esto por el enojo de que su hijo Eliezer ella pudo haber dicho esto por el enojo de que su hijo Eliezer o él no haberlo circuncidado, casi fue el causante de la muerte de Moshe. O sea, el hecho de que Moshe no haya circuncidado al niño, para Zipporá esta fue la causa por la cual casi muere. La expresión Hatán Damim, aquí Hatán Damim, sí que es esposo de sangre, fue dicha por Zipporá porque por causa de su hijo Moshe casi muere y el haber realizado la circuncisión salvó la vida. Así la sangre trajo vida para Moshe. ¿Por qué? Porque pues obviamente en el momento en el que hay una circuncisión, pues obviamente hay un derramamiento de sangre. Entonces es por eso que ella le nombra o le llama a Moshe esposo de sangre, Hatán Damim. De estos textos hay muchos comentarios, o sea, si ustedes se ponen a buscar y se ponen a leer acerca de todo, de este pequeño episodio en la vida de Moshe, hay infinidad de comentarios. Lo importante es lo que la escritura nos muestra. Todo lo demás es nada más como un complemento para poder introducirnos más, para poder hacer una exégesis más amplia, entender un poco más lo que estaba pasando en la mente de Zipporá en ese momento. Pero vamos a enfocarnos en lo que sí tenemos revelado al 100% en la escritura y a tratar de entender la mente de Zipporá. ¿Por qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pensando? Y bueno, aquí los comentarios nos ayudan a eso, ¿no? A entender un poquito más de lo que ella pudo haber pasado en ese momento. Entonces, vamos más adelante. Mucho tiempo después de eso, ya el Eterno había sacado a su pueblo de Israel de Egipto y ya habían pasado mucho tiempo. En Éxodo 18:1, fíjense, después de que Moshe saca al pueblo de Israel y ya van un poco más seguros después de que sus enemigos se levantaron en contra de ellos. Éxodo 18:1 dice: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, o sea, siempre dice Yetro, sacerdote de Madián. ¿Qué quiere decir esto? Que Yetro en realidad nunca se despegó de ese oficio, ¿no?, que él tenía, de esa fe que él tenía en su tierra. Suegro de Moshe, dice todas las cosas, el Yetro escuchó todas las cosas que el Eterno había hecho con Moisés. Imagínense si no, todas las regiones que estaban alrededor de Egipto y todos los pueblos, imagínense si no escucharon todo lo que el Eterno había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, obviamente, Yetro escucha todo lo que el Eterno había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, suegro de Moshe, a Zipporá, la mujer de Moshe, después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el poderoso de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Aparentemente el relato expresa que en algún momento Moshe envió a Zipporá de regreso a su padre, ¿sí? Aquí tenemos en el verso 2, dice, y tomó Yetro, suegro de Moshe, a Zipporá, la mujer de Moshe, después que él, Moshe, la envió. Entonces, en algún momento Moshe envió a Zipporá de regreso a su padre. El relato y los comentarios sugieren que fue después de lo que comentamos anteriormente, es decir, después de que Zipporá circuncida al niño y Moshe es librado de la muerte, luego Moshe le pide a Zipporá que se vaya con su padre mientras él va a Egipto. De los hijos de Moshe se sabe que continuaron dentro del ministerio de los levitas. Esto es muy importante para nosotros en este momento, porque eso quiere decir que Moshe tuvo el apoyo de su esposa para dirigirlos en la fe. Aunque de Zipporá no se menciona nada más en las Escrituras, por el testimonio de sus hijos podemos darnos cuenta que aun con su origen gentil, no fue de piedra de tropiezo para ellos o para Moshe en sus vidas de fe delante del Eterno. Vamos a ver algunos textos
que nos explican qué pasó con los hijos de Moshe, quiénes fueron. Primera de Crónicas 23:13 dice, los hijos de Amram, bueno, ya sabemos que Amram fue el esposo de Jochebed. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moshe. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante del Eterno, y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Fíjense, los hijos de Moshe, varón de Elohim, fueron contados en la tribu de Leví. Los hijos de Moshe fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Como vemos, el Eterno bendijo la descendencia de Moshe con Ziporá, y para ello era necesario que ella pusiera de su parte. Además, recordemos lo que se dice de Moshe. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de quién era Moshe, cómo era Moshe, y vamos a ver si Ziporá hubiera sido otra mujer, si hubiera sido una persona que verdaderamente no se hubiera integrado al pueblo de Israel, que lo hubiera hecho nada más por morbo o cualquier otra cosa, pues yo creo que Moshe no hubiera logrado este nivel de santidad que alcanzó. Fíjense, Primera de Crónicas 23:14. Y los hijos de Moshe, varón de Elohim, aquí se le menciona como el varón de Elohim, o sea, el Eterno lo tenía en muy, muy alta estima. Y es obvio que un hombre que se casa o que se une con una mujer que no quiere tener nada que ver con el Eterno, pues obviamente no puede alcanzar esta plenitud. Entonces, por eso es que el proverbio, cuando nos explica acerca del varón que encuentra la mujer, dice el que haya esposa, que dice, haya el bien y alcanza la benevolencia del Eterno. Entonces, un hombre que se une con un yugo afín, un hombre que se une con una mujer como él, con la misma fe y con un corazón para el Eterno, pues obviamente puede alcanzar benevolencia, puede alcanzar un estatus delante del Eterno en el cual puede ser visto con bondad. Un hombre que se une con una mujer que pone no quiere tener nada que ver con el Eterno, que simplemente pone pretextos, o que está nomás así como que de oídas, o te acompaño pero yo no estoy ahí de corazón, o lo que sea, pues obviamente va a causar una aflicción en el corazón del hombre que se quiere acercar al Eterno. Entonces aquí vemos que a Moshe se le llama como varón del Eterno. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Éxodo 33:11, y hablaba el Eterno a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y pues obviamente Moshe tenía que estar en una extrema santidad, o sea, él no podía estar así con el Eterno, pero por el otro lado estar afligido por causa de su mujer. Obviamente eso no pudo haber sido así. Entonces aquí podemos entender que verdaderamente Ziporá fue un apoyo para Moshe en su ministerio. Éxodo 34:29 dice, y aconteció que descendiendo Moshe del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moshe que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con el Eterno. ¿Se imaginan a este hombre Moshe con el rostro resplandeciente por la santidad, por la gloria del Eterno, por haber estado en su presencia? Obviamente un hombre con este nivel de santidad, como él lo alcanzó, pues no podría después descender a lo más bajo si tuviera una mujer que su corazón no estuviera también con el Eterno. Entonces, por eso es que podemos pensar que Ziporá fue un apoyo a Moshe en su matrimonio y en su ministerio. Un hombre no puede llegar a tal nivel de consagración si tuviera una esposa haciéndole oposición. Esto es algo muy difícil. No se vuelve a mencionar a Ziporá en la Escritura, como ha pasado con incluso mujeres prominentes, que su nombre no se ve más, pero su descendencia puede hablarnos por ellas. Ziporá no es una mujer reprobable, tampoco de prominencia, pero sí podemos rescatar de ella un ejemplo de mujeres ajenas al pacto, que han decidido injertarse a Israel, y el Eterno las acepta por los méritos de un justo, mientras estén dispuestas a seguir y obedecer lo que el Eterno ha decretado. Así con Ziporá vemos el valor que tiene para un hombre que su esposa camine a su lado con el apoyo al llamamiento que el Eterno ha puesto en sus vidas.
Que Tzipporá y su vida sean inspiración para todas nosotras y vivamos dando bien a nuestros esposos todos los días de sus vidas con la ayuda del Eterno, que así sea. Porque definitivamente esto es algo que en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, puede ser muy difícil. A veces tenemos errores, a veces nos agarramos incluso de los errores de nuestros esposos y ahí cometemos un pecado más grande en nosotros, un pecado de altivez. Pero definitivamente con mujeres como Tzipporá, por ejemplo, nos pueden ayudar para inspirarnos a que cada día nosotros nos mantengamos dándole bien a nuestros esposos, que ellos puedan continuar con el llamamiento que el Eterno les dé, que ellos puedan continuar con el ministerio que el Eterno les dé, con simplemente la vida de fe, la vida de santidad a la cual todos hemos sido llamados, y que lo puedan hacer con su corazón confiado, con su corazón tranquilo, que no estén pensando en el dolor que les pueda causar que nosotras como esposas no estemos en el mismo canal con ellos. Entonces, aquí podemos ver con Tzipporá ese ejemplo de mujeres que son una con el esposo y que juntos caminan en la santidad. No sabemos más de Tzipporá, pero por estos textos, por estos testimonios, podemos pensar que fue una mujer que pudo haber tenido esa parte en Israel como una mujer virtuosa, siendo una mujer gentil.